Muy buena noche a todos los estudiantes del grupo de Lógica Matemáticas del 438 al 481. Hoy vamos a iniciar con una explicación previa de la tarea 3 de los ejercicios propuestos en el trabajo colaborativo 1. Para ello, la tarea 3 que mencionaba, la mayoría de ustedes ya han realizado aportes significativos en los conjuntos, pero hay unos estudiantes que me están haciendo preguntas e incluso las grandes dudas acerca de la tarea correspondiente a las proposiciones y tablas de verdad. Para ello, pues en este caso hay 10 ejercicios, significa que cada uno de ustedes van a coger de a 2 ejercicios para desarrollar, pero mire que es extremadamente sencillo, no tiene nada de diferente a lo que hemos estado viendo en el transcurso del semestre. Entonces, para ello tengan en cuenta lo siguiente: cuando van a subir la evaluación, en el trabajo en la evaluación y seguimiento, el trabajo colaborativo 1, tengan en cuenta que aquí le dice bien clarito que si el estudiante nunca participó en la elaboración del producto final o no ha realizado aporte significativo dentro de los 3 días antes de la fecha de cierre para subir el trabajo, no es válido la calificación del mismo. Entonces, por ejemplo, si en el cronograma aparece que hasta el 4 de octubre está para subir el trabajo colaborativo, en estos 3 días antes de esa fecha de cierre no es válido que el estudiante ya realice aportes. Ya hemos tenido inconveniente con algunos estudiantes con respecto a que realizan el último día aporte significativo y ya no es válido en su procedimiento. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con un poquito sobre la proposición y las tablas de verdad, ¿sí? Para los estudiantes que estuvieron en el B-Learning el 21 de septiembre, es decir, el lunes que pasó, tocamos un poquito de ese tema. Lastimosamente hubo muy pocos estudiantes en la participación. De igual manera, pues les subo esto a ustedes para que lo tengan en cuenta y realicen aportes significativos en el foro. Entonces, miren, la lógica matemática, en este caso en las proposiciones y en las tablas de verdad, tiene que tener en cuenta el valor que se va a determinar y las conclusiones que se han deducido. En este caso van a conocer qué es una proposición simple, una proposición compuesta, qué significa premisas y qué significa algunos términos, algunos conectores lógicos, que en este caso la mayoría de estudiantes mencionan que no saben qué significa esos símbolos. De igual manera, durante el transcurso del semestre existen unas unidades que ya el estudiante previamente ya habrá leído y ya tiene conocimiento acerca de eso. Entonces, en este caso, por eso hago mención el razonamiento lógico, que en este caso sí es conciso, preciso, y en este caso que sea claro. Entonces, mira, en primer lugar, una proposición, o en este caso la tabla de verdad, se compone una de las dos alternativas, sea verdadero o sea falso. La idea es que todos los lenguajes netamente natural o humanos se identifiquen en un lenguaje que sea simbólico. En este caso, a nosotros lo que conocemos como proposiciones, ¿sí? En este caso, mire que una proposición simple solamente se compone de uno de los dos valores, sea verdadero o sea falso. Entonces, podemos colocar un ejemplo sencillo donde decimos que Mauricio juega en el patio y Pedro estudia en la biblioteca. Entonces yo puedo decir que cualquiera de esas dos opciones, a eso se le conoce como premisas. Yo puedo decir Mauricio juega en el patio como una premisa, en este caso que sea P, y Pedro estudia en la biblioteca como una premisa, bueno, en este caso que sea Q, y yo le puedo decir que P y Q pueden tener los valores verdaderos y falsos. Y existen proposiciones compuestas que en este caso, de acuerdo al valor, si en este caso si es verdadero o falso, existen unos lenguajes simbólicos en donde se interpreta mediante conectores lógicos u operadores que se relacionan aquí a continuación. Entonces, para eso se le conoce como una proposición compuesta. De igual manera, para llegar hasta ese punto debes saber bien claro cuáles son los conectores lógicos y cómo se identifica cada uno de ellos. Entonces, en este caso, la tabla de verdad no es modificable, ya está, digamos, realizada, no hay modificación, no hay cambio, simplemente cambia de acuerdo a la lógica proposicional y de acuerdo a eso, pues la cantidad posible de combinación entre los valores. Es decir, si en este caso encontramos dos premisas, nosotros podemos decir
que el valor que está elevado, en este caso n, si son dos premisas, pues en este caso serían 2, y vamos a tener 4 posibles alternativas de solución, que vamos a ver más adelante de esta diapositiva. Entonces, sin más preámbulos, existen conectores lógicos en otros autores, que en este caso, pues en el trabajo colaborativo 1 que se le envió a su correo electrónico, incluso están aquí en la unidad. Estos son algunos conectores lógicos más empleados. Entonces tenemos la conjunción, la disyunción, la condicional, la bicondicional y la negación. Observe que en el cuadro, en la parte central, existe un lenguaje natural. ¿Qué significa el conector? En este caso, si es conjunción, yo puedo decir que se puede interpretar como la y, pero, aunque, también. Y el lenguaje simbólico, que se identifica como en forma de casita. En este caso, la disyunción, ahí también tiene un lenguaje natural, que significa la o bien. En este caso, pues, observe que el lenguaje simbólico es parecido a una B pequeña. La condicional, la bicondicional, la negación, en este caso ya ustedes lo conocen. Para mencionar, hay otros autores que en la negación lo interpreta con otro símbolo, como ustedes lo pueden ver ahí, pero el significado es el mismo, va a ser el mismo procedimiento, no hay ningún problema. De igual forma, pues para que los estudiantes que no tengan conocimiento de eso, entonces de alguna u otra manera, para que aprendan a identificar cuáles son los lenguajes simbólicos, los conectores, y interpretados por otros autores. Entonces, de igual manera se hace el mismo procedimiento. Tenemos, por ejemplo, un negador o la negación de ese procedimiento. Es totalmente lo contrario del otro. Si yo tengo una premisa o una proposición, en este caso, que identifica verdadero y falso, la negación de esa premisa como tal es lo contrario, lo opuesto al término que le estaba mencionando. Entonces, por ejemplo, si yo le digo Juan estudia matemáticas, la negación de ello sería Juan no estudia matemáticas. Y de igual manera el resultado de la tabla de verdad sería lo contrario o lo opuesto del otro. En la conjunción ya entramos a la tabla de verdad para cada uno de los procedimientos. Observe que aquí tenemos dos premisas. En este caso decimos que es 2 elevado a la 2, precisamente porque son dos premisas, y obtenemos 4 posibles soluciones, en donde P se identifica como verdadero, verdadero, falso, falso, y Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Vuelvo y repito, esa tabla de verdad no cambia, siempre va a ser la misma y no hay ningún inconveniente con ello. ¿Listo? Observemos que en este caso la conjunción, la y, pero también, sin embargo, además, tenemos que las premisas serían, por ejemplo, el salón está sucio, puedo identificar como P, y Q, Juanita la limpia mañana. Para ello tenemos la proposición. Si unimos esos dos textos, decimos que la proposición sería el salón está sucio y Juanita la limpia mañana. Entonces mire que el conector lógico, en este caso le conoce como la conjunción, y se reemplaza como un lenguaje simbólico, que es el de la casita, y su respectiva tabla de verdad. Para ello, el resultado de esa proposición, si ambas proposiciones son verdaderas, el resultado de esa conjunción es verdadero, y el resto de lo que haya de ahí en adelante es falso. ¿Vale? Entonces es muy importante tener en cuenta eso, cuáles son las funciones que se cumplen y cuáles no. En este caso, si ambas son verdaderas, el resultado de esa conjunción es verdadero, entonces es la única que se cumple. La disyunción, o se le conoce también como otro autor como el disyuntor débil, es precisamente el conector lógico identificado como o. La proposición, en este caso con el mismo ejemplo anterior, solamente que de la i, en este caso ya es con la o, por eso se le conoce como la disyunción. Entonces la proposición es Juan estudia matemáticas o Juan recibe un premio. Obtenemos, mire que la tabla de verdad es la misma, lo único que cambiaría es el significado de la disyunción. Observando que si las dos proposiciones son falsas, el resultado final de esa proposición es falsa, y el resto de lo que haya de ahí en adelante es verdadero. El disyuntor fuerte, en este caso, en otros autores lo pueden colocar. De igual manera, el trabajo colaborativo uno no menciona acerca de eso, pero para que lo tenga en cuenta, el disyuntor fuerte es implícitamente muy similar al de la o, solamente que es obligando
a hacer cierta proposición. Entonces, por ejemplo, si tenemos Juan estudia matemática, Juan recibe un premio, podemos decir que la proposición de ese disyuntor fuerte es decir, o Juan estudia matemáticas o Juan recibe un premio, y obtenemos que si las dos proposiciones son iguales, si ambas son verdaderas o ambas son falsas, el resultado de esa proposición es falsa, ¿sí? Vuelvo y repito, si las dos proposiciones son iguales, el resultado es falso, y todo lo que haya ahí en adelante sería verdadero. El implicador, que en este caso se identifica como una flechita hacia el lado derecho, yo lo puedo identificar de igual manera como una condicional, ¿sí? En otros textos, pues la condicional, que ya todos lo conocen, pero de igual manera en otros textos se le conoce como el que le acabo de mencionar. En este caso sería el implicador, pero es la misma proposición que le mencionaba en la tabla inicialmente, la condicional. Entonces, teniendo en cuenta esos factores, la tabla de verdad para el implicador, la condicional, es de la siguiente manera. Entonces, si Juan estudia matemáticas, entonces Juan recibe un premio. En este caso ya tenemos la proposición de ese implicador o esa condicional, y decimos que es falsa cuando la primera proposición es verdadera y la segunda falsa. El resultado es falso, y todo lo que hay de ahí para en adelante sería verdadero. El replicador, que es con la flechita hacia la izquierda, no es nada más y nada menos, en este caso muy similar a otro conector lógico. En este caso, pues en el trabajo colaborativo no lo menciona, sin embargo aparecen las dos flechitas derecha e izquierda. En este caso sería un bicondicional. De igual forma, para que lo tengan en cuenta en caso de que si alguna proposición o alguna tabla de verdad con ese replicador, entonces para que ustedes sepan cómo funciona. Entonces, para ello, si le llegan a salir, entonces la proposición de ese replicador, Juan estudia matemática, si Juan recibe un premio, podemos decir que el resultado de esa proposición es falsa cuando la primera proposición es falsa y la segunda proposición es verdadera. El resultado de esa proposición sería falsa. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. El biimplicador, que es de las dos flechitas que señalan aquí, de derecha a izquierda, observe que el conector lógico sería sí y solo sí. En este caso, como es el mismo ejemplo de siempre, solamente vamos a enfocarnos qué es el resultado de la tabla de verdad. Decimos, a diferencia en el anterior conector lógico, si las dos proposiciones son verdaderas, el resultado de esa proposición es verdadera a la final, y el resto de lo que hay en adelante sería falso, como lo pueden ver aquí. Existe un esquema molecular de todo lo que acabamos de ver. En este caso, si la matriz principal sería tautológico, contingente o contradictorio. En este caso, eso significa que si el resultado de la tabla de verdad aparece todas verdaderas, significa que tenemos un resultado tautológico. Si el resultado obtenido a la final serían todas falsas, obtenemos que en este caso la matriz principal en el esquema molecular sería contradictorio, y si tenemos una variación entre verdadero y falso en el resultado final, decimos que sería una matriz principal contingente. Entonces, en este caso, haciendo referencia a los conectivos lógicos, hay un ejemplo. Yo le digo, Juan estudia matemáticas y recibe un premio, salvo que reciba un premio. En este caso, tenemos dos premisas. Juan estudia matemáticas, Juan recibe un premio. Como ya tenemos esas dos premisas ahí, vamos a identificar el lenguaje, en este caso lógico. ¿Cómo puedo reemplazar de acuerdo a la tabla de verdad ese salvo que Juan reciba un premio? Entonces, para ello tenemos aquí algunos de los conectivos lógicos que lo representan. En este caso, para que lo tengan en cuenta, yo puedo decir que salvo que reciba un premio, yo puedo utilizar la disyunción, como diciendo o bien, o interpretando ese lenguaje simbólico, reemplazando lo que aparece ahí. Entonces, en este caso, yo puedo colocar mi tabla de verdad de esta manera, identificando P y Q
como en esta parte, Juan estudia matemáticas y recibe un premio, aquí lo tengo referenciado dentro de paréntesis, y en este caso tenemos acá, salvo que reciba un premio, pues por el valor que aparece acá. En este caso yo puedo referenciar ese salvo que como la disyunción, lo puedo reemplazar acá, y yo puedo decirle que Juan estudia matemáticas y recibe un premio, o bien recibe un premio, y interpreto mi proposición, la tabla de verdad para cada uno de ellos. Observe que es la misma que tengo acá en P y Q. La tabla de verdad para eso, que ya ustedes lo saben, tenemos el valor de Q y tenemos en este caso el valor de la tabla de verdad de la unión de las dos proposiciones. Entonces mire que lo que está en verde aquí, obtenemos la tabla de verdad de esa proposición. Observe que en este caso tenemos un esquema molecular contingente. ¿De dónde salió este valor? Sencillo, del resultado que nos dio P y Q, y con respecto a Q. Entonces lo que está en azul, hacemos la tabla de verdad de acuerdo a lo que ya está establecido. Entonces mire que cuál es la condición para el O, que según la tabla de verdad. Si yo voy aquí a la tabla de verdad para o el conectivo lógico de O, observe que es falso cuando ambas proposiciones son falsas y el resto sería verdadero. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo único que se cumple es las dos que aparecen aquí en falsa. Observe que aquí hay dos falsas, significa que ambas son falsas, y el resto verdadero. Y tenemos que el esquema molecular es contingente. Y listo, y termina su tabla de verdad. ¿Sí? Ahí está el resultado. Hay proposiciones mucho más largas, ¿sí? Mire que en este caso hago referencia, yo le puedo presentar aquí tres premisas, es decir, 2 elevado a la 3, y tenemos en este caso que sería 2 elevado a la 3, sería en este caso, ¿cuántas opciones de respuesta serían? ¿Quién da más? Bien, tenemos en este caso 8. ¿Sí? Es correcto. 8 sería. Entonces, para ello, tenemos 8 posibles combinaciones. ¿Sí? Vuelvo y repito, esta tabla de verdad es la misma para todos ustedes. Es lo mismo, no va a cambiar. Usted nunca va a decir que P es falso iniciando esta tabla de verdad. No, así está establecido. Entonces, mire, observe que P hay 4 estados verdaderos, 4 estados que son falsos. Ya Q tomaría, en este caso, 2 verdaderos, 2 falsos, y así consecutivamente. Y la premisa R, u otra variable, en este caso verdadero, falso, falso. Y tenemos ya nuestra tabla de verdad. Realizando todo el procedimiento, mire que aquí lo único que colocamos son los valores de cada uno de lo que le corresponde, ¿sí? No hemos hecho nada diferente hasta ahora. Y para eso, si hacemos precisamente lo que ustedes acabaron de ver en la tabla de verdad, sacamos la tabla de verdad para, en este caso, la disyunción. Mire que aquí tenemos la tabla de verdad para la disyunción, la tabla de verdad para en este caso condicional, la tabla para la conjunción. Entonces miren, todos estos valores que aparecen aquí simplemente es guiarse por lo que ya aparecen en la tabla de verdad. ¿Listo? No tiene ningún pierde, lo único que hago es resolver lo que está dentro de los paréntesis en primer lugar y ya unirlo con un conjunto, ¿sí? Con un conector lógico, lo que aparece acá entre las dos premisas, en este caso las dos proposiciones. Ya en el otro aspecto, como aparece aquí, resuelvo la otra proposición y el resultado final, mire que lo que aparece aquí en rojo, hago la unión de todo lo que está ahí con respecto a este único conector lógico. Y mire que si hago
paso a paso todo el procedimiento. Usted puede comparar con su tabla de verdad y le va a dar ese resultado. Entonces obtenemos que esa matriz principal o es un esquema molecular exacto, tautológico. Entonces no hay ningún problema con eso. De igual manera eso ya está dado, ¿sí? Entonces no le van a olvidar que si es tautológico es cuando la tabla de verdad, cuando las proposiciones, el resultado, todo es verdadero, ¿sí? Ahora bien, en el trabajo colaborativo que tienen acá, mire que están planteando unos razonamientos que es lógico identificar en cada uno de ellos. Entonces mire que aquí hay unos testigos. Si estudio lógica, entonces puedo inferir. Entonces mire, simplemente ¿quién es el conector lógico? Ustedes ya lo saben, en este caso tenemos que es entonces, y usted puede inferir que si estudio lógica es P, puedo inferir sería Q. Y simplemente aplico la tabla de verdad para esos dos elementos, de acuerdo a lo que ya está establecido aquí. Ya, por ejemplo, si lo voy a mostrar en ese conector lógico en teoría, entonces, mírenlo, aquí está. Simplemente aplico la tabla de verdad y ya aplico cada uno de lo que me aparece ahí de acuerdo a la lógica, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay algunas premisas, hay más de 2 premisas, ¿sí? Pueden haberlas. Entonces puede identificar muy fácilmente separando cada uno de los textos para poder identificar cuántas premisas aparecen en ese testigo. Y de acuerdo a ello, mire que ahí le está pidiendo expresión en lenguaje natural donde evidencia los conectivos lógicos, ya le acabo de explicar eso. La declaración de las premisas, en donde ustedes separan, ¿sí? Quién es P, quién es Q, quién es lo que aparece ahí para hacer las proposiciones. La expresión en lenguaje natural, que ya lo tienen, que es donde ustedes arman las proposiciones, entonces, si la I o la O para separarlos, su respectiva tabla de verdad, ¿sí? Eso ya lo saben cada uno de ustedes, lo acabaron de ver. Y la simulación, en este caso por el programa que es True. True es un programita que le permite, si ustedes han podido entrar aquí a la opción de herramientas de su plataforma, mire que aquí hay una opción que dice aprendizaje práctico. En aprendizaje práctico ustedes van a encontrar herramientas interactivas. Entre esa herramienta interactiva, al momento que usted entre, hay un videito en YouTube y efectivamente si le doy clic aquí en la flechita me va a enviar automáticamente a una hoja de ruta en donde me explica claramente el simulador que ustedes tienen que manejar. Entonces por cada digamos razonamiento lógico que aparece aquí, por ejemplo, 1, para estudiar lógica es necesario ser responsable y constante. Entonces hace su tabla de verdad, todo el procedimiento, sus proposiciones y van al programita que le menciono acá en este caso que aparece True. Para los que no saben manejar el simulador funciona de la siguiente manera. Usted puede buscarlo en el señor San Google, ¿sí? Ya todo es clásico, excepto no le recomiendo entrar al rincón del vago, ¿sí? Ya hay unos que lo han hecho exactamente. Entonces en este caso yo puedo colocar aquí simulador tablas de verdad, entonces mire, si yo coloco ahí simulador tabla de verdad, me va a aparecer algo que se llama simulador Herfrey del sitio de Google. Entonces mire que es gratuito para todos, simplemente yo le doy clic ahí, me va a lanzar a un link donde dice generador de tablas de verdad, ¿sí? En este caso, mire, aquí tenemos el famoso True y vamos a hacer un ejemplo sencillo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a identificar uno del trabajo colaborativo, sencillamente uno de la tabla de verdad. Entonces, mire que yo voy a decir el ejemplo que habíamos mencionado anteriormente. Si estudio lógica matemáticas, entonces puedo inferir. Esto es lo mismo que tenemos aquí, ¿cierto? Sencillamente cómo funciona el simulador. Yo voy aquí al simulador, como el simulador está en línea, no tienen que descargar, simplemente lo hace directamente de internet. Yo puedo colocar de la siguiente manera P
y aquí aparece los conectivos lógicos. Pero entonces, como es un simulador, tiene que reemplazar no exactamente el conectivo lógico como aparece aquí, sino quién lo identifica. Entonces mira, observe que aquí tenemos este conectivo lógico y yo puedo reemplazarlo por esto, porque el programa me permite utilizar solamente ese conectivo lógico. Ahí está. Y quién en este caso, Q, ¿sí? Aquí hay una opción que dice crear, en este caso borrar, y aquí generar la tabla de verdad. Yo le puedo decir generar tabla de verdad y mire que tenemos en este caso T y F. T significa, como está en versión en inglés, si es true, que significa verdadero, pero es la misma situación. Y mire que esto es lo mismo que lo que tengo aquí. Listo, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Y aquí true, false, true. Entonces mire que es lo mismo, no tiene ningún pierde en manejar en el simulador. Yo puedo manejar con este programita cualquier cantidad de proposiciones y colocarlo para poderlo identificar la verdad. Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar esto. Yo puedo decir, me dio la proposición tal, voy a colocarlo aquí en el programita. Y sencillamente lo hago. Entonces, en este caso yo puedo decir R, ¿sí? Es decir, ya son 3 premisas y puedo identificar la disyunción. Lo coloco aquí. Y que sea R con respecto a Q. Y yo puedo decir generar mi tabla de verdad. Y mire que aquí tengo mi tabla de verdad con lo que yo acabo de realizar. ¿Vale? Entonces, muchachos, no sé si alguien tiene dudas, por favor hágale referencia ahí en el foro. No hay ningún problema pues con respecto a eso. Me preocupa altamente que no hay participación, y de igual manera ya le he llamado la atención a cada uno de los grupos mencionándole acerca de eso. ¿Listo?